ciudad de Buenos Aires. Bueno, a través de las urnas había sido Arturo Illia y había una expectativa muy grande, el regreso de Perón, la conciencia colectiva de que esto era un gobierno por poco tiempo, porque el real y el verdadero presidente era Juan Domingo Perón. Tanto es así que el eslogan político era Cámpora al gobierno, Perón al poder. Perón al poder, exactamente. De manera tal que a partir de ese momento un poco se iniciaba el camino del retorno final de Perón nuevamente a la Argentina. Ingresamos en esta parte de nuestro programa a recordar un acontecimiento que nos queda cerca, aunque hayan pasado exactamente 19 años de aquella jornada del 25 de mayo de 1973. Pero aquí comienza, digamos, lo que podríamos denominar una historia mucho más reciente para esta generación de argentinos. Una historia conocida, un aprendizaje importante de la vida institucional y democrática del país. Pero si te parece bien, Tete, vamos ya rápidamente al documento. Vamos a ver el informe, por favor. Hacía ya 10 años que los argentinos no elegían a sus autoridades y representantes. El 25 de mayo de 1973 asumía la presidencia de la Nación el doctor Héctor José Cámpora, que había sido elegido en los comicios generales realizados el 11 de marzo de ese mismo año. Cámpora encabezaba la fórmula del Frente Justicialista de Liberación, el Frejuli, formado por peronistas, frondicistas, populares cristianos y otras agrupaciones, además del conservadorismo popular, de donde provenía el vicepresidente electo Vicente Solano Lima. La alianza proclamaba el eslogan Cámpora al gobierno, Perón al poder, por el cual, un mes antes de las elecciones, la Junta de Comandantes pidió a la justicia la disolución del frente por considerar que aquella consigna era subversiva. El Frejuli triunfó con casi el 50% de los votos y obtuvo la mayoría de las bancas en las dos cámaras parlamentarias. El 25 de mayo de ese año, Héctor José Cámpora asumía la presidencia. En el gabinete estuvieron Esteban Rigui en Interior, José Bergelbar en Hacienda, Ricardo Otero en Trabajo, José López Rega en Bienestar Social y Ángel Robledo en Defensa. Cámpora llegó a la presidencia apoyado por los sectores de izquierda del peronismo y con la responsabilidad de cumplir con el retorno definitivo de Perón a la Argentina. La misma noche de su asunción, dispuso una amnistía general y la liberación inmediata de todos los presos políticos, quedando en libertad 370 personas. Tal vez esta haya sido la medida más discutida de la gestión de Cámpora, por haber permitido la liberación de delincuentes comunes junto a conocidos elementos terroristas. Sin embargo, muchos defendieron la amnistía argumentando que aquellas reclusiones eran ilegítimas por haber sido dictadas por un gobierno de facto, como el del general Lanusse. 4 días después de haber asumido, Cámpora restituyó a Perón en su grado militar y 2 semanas más tarde viajaba a España a buscar al viejo líder. Poco tiempo después de asumir, Cámpora debió enfrentar los mayores obstáculos dentro del propio peronismo, ya que los ortodoxos lo acusaban de haber volcado hacia la izquierda y haber cedido a las imposiciones de los montoneros. Se decía que en realidad había sido más leal a sus hijos que al mismo Perón. El 13 de julio de 1973, 50 días después de haber asumido, Cámpora y Solano Lima renunciaban a sus cargos. La presidencia fue ocupada en forma provisional por el titular de la Cámara de Diputados, Raúl Lastirio. Una semana más tarde, el gobierno convocaba a elecciones para el 23 de septiembre, en las que triunfaría la fórmula Juan Domingo Perón, María Estela Martínez de Perón. Dentro del serio tono de la información que hemos puesto en el aire para repasar unos años importantes de la historia de este país y cruciales por lo que vendría después, podríamos decir con un tono un poco más amable que había un pequeño blooper cuando a Lastiri no le podían colocar la banda presidencial como correspondía, ¿no? Esto sería a lo mejor una segunda lectura, es que el cuerpo expresa mucho mejor que a veces las palabras lo que pasaba. Esa banda por ahí no tenía que estar ahí, ¿no? A lo mejor no tenía que estar ahí, pero bueno, como 3 amagues hicieron...